Muy buenas tardes. Tenemos el gusto hoy de tener en este panel a gente muy distinguida y gente que a ustedes les va a servir para todo lo que tiene que ver con comercio exterior y un área muy especializada. Abrimos el programa de México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior, teniendo yo el gusto de presentarles a ustedes al licenciado Bernardo Herrerías, presidente de la A. Si gustas presentarte, si eres tan amable. El presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Y también a mi buen amigo, el licenciado Martín Michaus. Muchas gracias por la invitación, soy el secretario de la asociación. Y Alberto Ruiz Rioja, soy consultor, abogado en materia de comercio exterior e internacional. ok, hoy vamos a tocar el tema que pues ya viene muy implícito dentro del contexto de todos los tratados de libre comercio, que es la protección de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, que ya viene dentro del clausulado de la terminología y de la parte de los tratados de libre comercio, ¿no, Alberto? Así es, efectivamente. Si gustas que nos quieras platicar algo. Bueno, pues primero que nada, aquí nuestro muy buen amigo. Agradecer la invitación, agradecerle también aquí a los señores su presencia. Yo creo que estamos hablando de uno de los grandes temas del siglo, la propiedad intelectual. Es importante pues recordar que esta propiedad intelectual abarca a la propiedad industrial propiamente dicha, es decir, marcas, patentes y por otro lado también los derechos autorales, y que en su conjunto probablemente representen hoy en día pues uno de los ingresos más importantes del comercio internacional, porque las mercancías ya no tienen un valor solamente por las materias primas o la forma intrínseca del valor, sino porque venga asociado pues a una invención, a una marca o porque hay una creación del intelecto humano de por medio. Entonces, los tratados internacionales, efectivamente, como mencionas, Javier, empezando por el Telecán y los que se han creado en el seno de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pues tutelan o tratan de proteger el que se respeten los derechos sobre todos estos bienes intangibles que representan marcas, patentes. Aunque sabemos que algunos países no son muy dados a sí, lamentablemente el derecho internacional público, hay autores que lo refieren como un sistema de fuerzas más que un derecho real. Sí. Hay que hacer una retrospectiva y pensar, bueno, ¿cómo obligas a un país a que haga algo? Pues realmente solo puede ser mediante la presión económica. No es sencillo el convencer a un país, no lo podemos llevar ante un tribunal mundial en estricto sentido, porque aún los tribunales internacionales como la Corte de la Haya o la misma OMPI en la resolución de controversias, pues tienen sus limitantes. No es como controlar a un ciudadano, ¿no? Y obligarlo mediante multas a que haga algo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay ciertos países que se han caracterizado por no adoptar, no respetar, digamos, la tendencia generalizada, porque pues también es una beta de negocio bastante importante para ellos. Bernardo, te agradecería si fueras tan amable de que nos indicaras qué es AMPI, para por favor nuestro amable público que nos dijeras qué es. Muchas gracias, Javier. Primero que nada, muchas gracias por la invitación que tanto a Martín como a mí para participar en tu programa. AMPI, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, es una asociación, se fundó hace 51 años. El año pasado precisamente tuvimos el honor de celebrar con una nueva cena de gala los 50 años y hicimos varios eventos a lo largo del año para festejar los 50 años de la asociación. Y somos el capítulo mexicano también de la Asociación Internacional, que es la más importante en la materia, que es la AIPPI, que es la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, y es la que agremia a la gran mayoría de los profesionistas que nos dedicamos precisamente a las materias que Alberto explicó, que es propiedad industrial, como a los derechos de autor, y somos tanto abogados como los ingenieros, o todos los ingenieros los especializados en cuestiones de patentes, y es la que representa al gremio como tal ante las autoridades, y nos dedicamos a cuestiones tanto de estudio académico, de difusión de la materia. Organizamos eventos, desayunos con temas de interés. Vamos a organizar un evento el 10 de agosto, por ejemplo, sobre la oposición que va a entrar en México, para la oposición del trámite de marcas, y ese es uno de los eventos de tantos que organizamos. Tenemos un evento anual que es el encuentro internacional, que va a ser el año que entra el sexto. Hemos reservado en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Cancún, y el año que entra va a ser aquí en la Ciudad de México.
y lo que buscamos ser el referente en México de la propiedad intelectual. Cuando hablas de internacional, este evento de ustedes, ¿cuántos países están invitados o cuántos países conforman la invitación de este congreso? Bueno, la membresía de IPPI, de Relaciones Internacionales, es alrededor de 10.000 a nivel mundial. El promedio de asistencia en los congresos cada año es aproximadamente de entre 1.800 a 2.000 personas, que vienen, insisto, de todo el mundo a discutir en foro de discusión lo que es los temas precisamente específicos de la propiedad intelectual, con la particularidad de algunos más según las circunstancias, por ejemplo, el tema obviamente de la libre circulación de mercancías, los tratados de comercio, el impacto que puede tener los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, en temas como ahora los Juegos Olímpicos, lo que se llama el ambush marketing, o la publicidad de emboscada, también los derechos de autor en el entorno digital. Es decir, es una variedad amplia y que uno de los propósitos es emitir resoluciones de esta acción y que se hacen llegar a tanto a las asociaciones pero como a los gobiernos con el deseo de difundir el conocimiento. Esa es parte del objetivo, y que las autoridades lo consideren ya sea en algún proyecto legislativo, en algún proyecto de una sentencia de los jueces, lo pueden considerar lo que se ha discutido ahí. Eso son, digamos, la esencia. Esas son parte de los objetivos principales de y es el, como una ONG, es el punto de equilibrio con la OMP, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras asociaciones. Y en esta parte de su relación internacional para la protección de la propiedad, ¿cómo ustedes actúan dentro del contexto de los gobiernos? El caso, por ejemplo, el caso México, ¿ustedes cómo participan ante el Congreso, ante la autoridad? ¿Cómo? A través, como el Grupo Mexicano forma parte de la AMPI, la Asociación Mexicana, tenemos reuniones periódicas continuas, ya sea con el director general del INPI, o del INDAUTOR, o del SNICS, de la producción de semillas. Tenemos una actividad también continua, por ejemplo, recientemente con la Comisión de Cultura y Cinematografía, con la discusión de la Ley de Derechos Culturales. En este tema, el sistema de la oposición, se trabajó muy de cerca con la autoridad para el proyecto de reformas, escuchando los puntos de vista, ¿no? Fundamentalmente, como decía Bernardo, es los abogados y profesionales, porque son ingenieros, pero hay de otras materias o disciplinas dedicados a la propiedad intelectual. Entonces, tener una interacción con la autoridad, un diálogo, a veces confrontaciones, por supuesto, como suele suceder. ¿Por qué no? Para bueno, ya sea un proyecto de ley, criterios de aplicación o resoluciones judiciales, ¿no? Yo creo que aquí es importante para los amigos que nos están viendo que hagamos una distinción, porque nosotros nos sentimos muy a gusto con las siglas que hemos manejado, pero habría que ver quién es quién, ¿no? Bueno, la OMPI es un organismo internacional, por lo tanto los que están representados ahí son los gobiernos de los países. Ustedes son una ONG. Así es. Entonces lo que están representando es básicamente el interés particular. De ahí es a donde puede venir un poco la confrontación a veces con las autoridades. El INPI, porque además las siglas tienden a parecerse, Sí. es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Es el órgano desconcentrado que tutela la protección de la propiedad industrial en nuestro país. El otro organismo que se encarga de la protección es el INDAUTOR, en esa división que decíamos hace rato. El INPI se encarga de patentes, marcas, propiedad industrial propiamente dicha. INDAUTOR se dedica a derechos de autor, la protección de la creatividad humana en el plano artístico, ¿no? Aunque por ahí hay un caso curioso, ¿no? Que es el software. El software está tutelado por las dos vías. La marca propiamente por el INPI y la programación, el lenguaje de programación, pues por el INDAUTOR, ¿no? Así es. Entonces creo que es prudente, y si ustedes me lo permiten también invitarlos a tomar su punto de vista acerca de algo que está sobre la mesa y se está discutiendo todo el tiempo, el TPP, ¿no? Que al final incluso vamos a hacer un comercial acerca de esto. El TPP que, bueno, pues en redes sociales, en los noticieros se maneja con mucha libertad, el decir que una de las características de este macro tratado de libre comercio que se tendría que ratificar por los países miembros es que aborda de manera frontal el tema de la propiedad intelectual. Entonces, no sé si ustedes nos quisieran enriquecer un poquito su óptica con respecto a esto. Claro, con todo gusto. Quien quiera tomar la palabra. De hecho, el capítulo de propiedad intelectual fue uno de los más controvertidos dentro de las negociaciones del TPP por los temas que se abarcan. Había temas que los más álgidos siempre son los de patentes. En el caso de patentes es siempre
la eterna batalla entre los laboratorios que son de investigación y desarrollo versus los laboratorios que se dedican a la manufactura de los genéricos, que son precisamente los que aprovechan las patentes una vez que pasan al dominio público, que dejan de tener protección. Pero esto tenía una vigencia anterior, ¿no? Antes la propiedad de tu marca era por X número de años, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, aquí es más que marcas, son las patentes. O sea, los que son con patentes se protegen los inventos. O sea, la forma de proteger un invento es a través de una patente. La forma de proteger un signo distintivo es a través de un registro de marca. Entonces, en el caso de las patentes, que siempre es algo que sale mucho a la luz pública por esta continua batalla que existe entre los desarrolladores y los innovadores con los genéricos, es precisamente por la protección de la patente. La idea es, y eso es a nivel mundial, es que se premie a quien desarrolló un invento. Y ese premio que se le da por la parte de los estados es una protección de 20 años a partir de que se presenta la solicitud de la patente. Entonces es un periodo muy limitado que al terminar los 20 años ya pasa al dominio público. ¿Eso qué significa? Que cualquiera lo puede explotar y ya no hay un derecho de exclusividad, ya no hay que pagar regalías, ya no hay que pagar absolutamente a nadie. Entonces ya cualquiera lo puede explotar, que es precisamente cuando entran en el caso de las patentes farmacéuticas y cuando entran los genéricos al mercado. En este caso, lo que está muy controvertido es porque en caso de medicamentos, no obstante que tienen la patente, no necesariamente gozan de los 20 años de protección en el mercado, ya que entran al mercado, porque la etapa en lo que está en la investigación, en que tienen todas las aprobaciones y que pueden salir precisamente al mercado, no es a partir de que solicitan la patente, sino puede ser a los 5, a los 10, a veces a los 15 años y a veces al año 19. Entonces, el periodo realmente de protección que tienen en el mercado, en donde ellos pueden recuperar las inversiones que son muy cuantiosas, muy grandes las inversiones, estamos hablando de miles de millones de dólares, en donde pueden ellos recuperar a través de la venta. Entonces, llegados los 20 años, pues ya no hay nada que hacer. Se acabó la patente y ya cualquiera lo puede hacer. Entonces, precisamente lo que se está buscando por los que se dedican al desarrollo de los medicamentos genéricos es esperar a que expire la patente para poder sacar una versión genérica de ese producto. Entonces, lo que se estaba negociando en el TPP y parte de lo que dio mucho temor es hablar de la posibilidad de extensión de la vigencia de las patentes, en donde decían que si yo me tardé mucho tiempo en tramitar la patente entre la Oficina de Patentes de los países miembros o bien la agencia gubernamental que se encarga de otorgar los permisos para yo poder salir a la venta con medicamento, tarda mucho ese proceso porque hay países donde se tarda, entonces que yo pueda tener una especie de premio o una extensión de patente, que eso de extensión de patente causó un revuelo total dentro de las negociaciones. Sí quedó en el TPP, pero inmediatamente las autoridades mexicanas salieron a decir, tanto en el INPI como COFEPRIS, la COFEPRIS es la que se encarga de otorgar los registros sanitarios para poderla comercializar los productos, y el INPI, como señalaba Alberto, es quien otorga las patentes. Entonces ahí lo que sucedió fue que inmediatamente dijeron, en México no nos tardamos, estamos dentro de los rangos que son aceptables dentro del TPP para poder no tener necesidad de llegar a la extensión de la patente. Y ese debate sigue, porque incluso ayer oí en el radio que ya estaba hablando alguien en representación de los laboratorios de desarrolladores de genéricos, donde decían que ya habían logrado alguna modificación. No sé qué modificación sea, o si fue una aclaración, o qué es lo que están logrando, pero hasta ahorita no ha habido nada donde digan no hay extensiones de patente. El TPP sí lo dice, pero vamos primero hay que esperar a que realmente se apruebe, que ya no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Ahí me gustaría abundar un poco nada más para que también nuestros amigos allá en casa, en sus trabajos, les quede muy claro, ¿no? Es muy frecuente la confusión en términos, y qué bueno que Bernardo lo aclara, ¿no? O sea, patente es invención, es la mejora de un producto que no existía, o crear un producto que de plano no existía. En la industria farmacéutica es muy relevante porque se crean moléculas nuevas, y esas moléculas nuevas son para remediar enfermedades. Y obviamente para llegar a una molécula nueva de un medicamento, pues viene esta inversión cuantiosa, ¿no?, que tienen que hacer los laboratorios. Sí. Ahora, ahí viene un detalle importante, marca es nada más el signo distintivo.
Lo digo porque he oído como la gente hace Se afirmaciones confunde, muy ¿no? divertidas y dicen, por ejemplo, es que los chinos ya patentaron a la Virgen de Guadalupe. O sea, pocas veces van a conocer una oración que tenga tantos errores juntos, ¿no? O sea, empezando porque no se puede patentar porque no es una invención, y en segundo lugar porque, bueno, hay disposiciones a nivel internacional de la misma OMPI y dentro de nuestra misma ley de propiedad industrial que restringe que se puedan apropiar para un particular, pues los símbolos religiosos, las banderas de las naciones, o sea, hay ciertas límites. Entonces es falso por los cuatro costados. Y otra cosa que quería abundar es que no es lo mismo y no es para nada el procedimiento, no es para nada equiparable el registro de una marca, un signo distintivo que es relativamente sencillo, permítanme la ligereza, es relativamente sencillo, con el de una patente, porque como ustedes se imaginarán, amigos, pues el reto es demostrar que la molécula es efectivamente nueva, y eso involucra una cantidad de información técnica y de análisis de donde puede venir precisamente la tardanza que nos está mencionando en este momento Bernardo, y que no es un registro que se haga en una semana, y que el registro de una patente puede llevar mucho tiempo, y por eso es el concepto, pues hasta 5 años, por eso es el concepto de la extensión que aborda el TPP como la extensión de la patente. Y una última precisión, el TPP ahorita está en el proceso de ratificación por los senados, por los parlamentos. Es decir, no se podría modificar el texto como tal. Para modificarlo se tendría que sentar a negociar otra vez los jefes de Estado. Entonces, lo que haya firmado esta persona, pues que más bien creo que es así como un entendimiento o alguna nota aclaratoria, pero no es realmente una renegociación del tratado. Cada vez se pone más interesante el desarrollo del tema. Ahorita cuando regresemos, Bernardo o Martín, le voy a pedir que nos haga favor. ¿Qué países se están oponiendo dentro del TTP a la ampliación o no del periodo de patentes? Vamos a un mensaje comercial y regresamos en un breve momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Girardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola.
chocolate en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con el tema este que es tan álgido, tan detallado, que la verdad me gustaría comprometer aquí a mis amigos a un segundo programa, porque es tan amplio este tema que da para más, da para 1, 2 o 3 programas. No quisiera yo abusar de mi amistad con ellos y comprometerlos, porque son gente que está muy ocupada por sus propias funciones en sus despachos particulares, pero también dentro de su agrupación. Pero sí quisiéramos en un momento dado abusar de ti, para invitarnos una vez más. Seguimos con algo que estábamos hablando ahorita fuera de cámaras. Michaus, ¿qué podíamos, estábamos platicando ahorita lo del asunto del TTP? Sí, un tema vinculado con el aspecto de los productos farmacéuticos y la tensión que hay. Ha habido ya un debate desde hace muchos años en cuanto a qué es el derecho de las patentes frente al derecho a la salud, entendido como un derecho humano, y en dónde está el equilibrio. Y para eso ya hace unos 10, 15 años hubo un foro de discusión en donde se obtuvo en Doha la declaración de Doha, en donde, si bien es cierto, se reconoce y es incuestionable el derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano del mundo, también está el reconocimiento a la innovación y lo que esto implica, y en donde no tiene que estar necesariamente en conflicto, sino cómo complementarse uno a otro. ¿Por qué? Porque dijo anteriormente, pues pudiera tomarse decisiones de no hacer patentable en un producto farmacéutico. Esto tal estaría bien, pero entonces ¿quién va a invertir en investigación y desarrollo para tratar de encontrar curas a los padecimientos, concretamente el SIDA? El SIDA y el cáncer, ¿no? Así es, entre otros muchos. Y los que se acumulen. Y algunos curativos o paliativos, simplemente. Y por ello hay un balance, y ha habido toda una discusión sobre los derechos humanos y el rol que tiene la propiedad intelectual, incluso la propiedad intelectual entendida como un derecho humano dentro de los derechos de la creación. Y ahorita con la ley, me salgo del tema y regreso, con la discusión que hay sobre la ley de cultura, uno de los puntos es el derecho que tiene cualquier sujeto a la protección de su creatividad y el acceso a la cultura. Eso en la parte de la cultura. Pero en la parte de industrial está igual. Sí, hay un derecho a la salud, pero también un derecho al acceso a los medicamentos. Y esto lleva un poco la propiedad intelectual, muy rápido, a 3 grandes etapas. La primera, territorial, donde había simplemente legislación en cada país. Una segunda, donde empezaron los tratados internacionales y el desarrollo de la OMPI, y donde la Convención de París para la propiedad industrial y la de Berna para derechos de autor, la idea era empezar a armonizar. Y en esta tercera etapa, que es ADPIC, o TRIPS, que es un tratado anexo a la Organización Mundial de Comercio, a la Tratado de Marrakech, y del que ustedes son expertos en materia aduanera, y ahora viene este TTP, ¿no? Que además, geopolíticamente, ¿cuál es el punto estratégico en función de que no está China? ¿Cuál es el futuro del TPP en función de las cuestiones políticas que estamos viviendo en Estados Unidos? Y otro que se vincula con el acceso a mercados. Por aquí estamos viendo más de la protección, de la tecnología, de los productos, pero ¿y cuánto estamos productos mexicanos en los mercados del exterior? O de ida y de regreso. ¿Nos podías comentar algo del TTP en esta parte de la importancia, pero como decía Michaus, la parte donde algunos países, básicamente los 12 países signatarios del TTP, pues están casi ya, digamos, por no decirlo de otra forma, ya están casi comprometidos a hacer la firma final, ¿no? Casi es protocolaria, ¿no? Pues no necesariamente. De hecho, ahorita hay mucha algarabía en torno al comercio internacional, precisamente porque, como ustedes saben, amigos, pues en este momento los Estados Unidos de América están en plena ebullición de sus campañas electorales. Y bueno, pues el señor Trump ha declarado públicamente que no solo va a renegociar el Telecán,
sino que además, si no se le dan las condiciones que él desea de aplicación de medidas unilaterales, eso es una noticia, digamos, del día de ayer, pues va a salirse de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, aquí el tema es interesante porque, bueno, uno realmente no sabe qué puede pasar por la mente de este señor y qué tanto de lo que, si es que pasa algo. ¿Y qué tanto lo deja además el Congreso, su propio Congreso? Porque no nada más es una situación que unilateral de la propuesta de él y ya, ¿no? Sin embargo, ahí hay una cosa muy delicada. El derecho de los estadounidenses no es exactamente igual al de nosotros. Digamos, si lo quiero poner en 3 segundos, en nuestro país el presidente negocia un tratado de libre comercio, regresa con el texto y lo somete al Senado. Y en el Senado pues se somete a votación, se aprueba o no se aprueba, se llama ratificar. En Estados Unidos hay varios tipos de tratados. Hay executive agreements, hay treaties, hay una serie de clasificaciones en algunos de los cuales el Congreso sí puede tener injerencia directa y en otros no. Entonces, ahí depende mucho de cómo se caracterice dentro de la legislación estadounidense el propio TPP, para ver si no sucede lo mismo con el Telecán. Les recuerdo a mis amigos que el Telecán pues tampoco contaba con las simpatías del Congreso estadounidense en su momento. Sí. Y hubo un proceso mediante el cual se aprobó de manera forzada, que se utilizó el término fast track. Es la vía rápida, ¿no? Sí, pero además, Alberto, pasa algo que es, conocido, ¿no? Para nosotros, México y Canadá, sí es un tratado de libre comercio. Para Estados Unidos es un convenio ejecutivo. Lo que pasa es que entra dentro del rubro de executive agreements, ¿no? Un acuerdo o un convenio ejecutivo que tiene un rango jurídico distinto al que nosotros les damos a los tratados. Entonces, desde ahí empezamos con problemas. Si optan por salirse de la OMC, pues de rebote, esto tiene repercusiones. Y estamos hablando de uno de los países que sin lugar a dudas tiene un papel preponderante en la propiedad, en el contexto de la propiedad intelectual, sin lugar a dudas. O sea, cinematografía, patentes, marcas, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Es la tierra de los negocios. Entonces, sí se provocaría un desarreglo bastante interesante. Sí, de hecho, ahorita lo que menciona, la ley de propiedad industrial que del año de 1991, acaba de cumplir 25 años, fue una moneda de cambio para buscar que se le diera en aquel entonces al presidente Bush la autorización para el fast track, para negociar en la vía rápida el Tratado de Libre Comercio, porque ya ahí fueron los tiempos muy coincidentes, porque estaba completamente dormido el proyecto de la ley de la propiedad industrial en el Congreso mexicano, donde no pasaba nada, pero justamente cuando se le otorga al presidente Bush la autorización para lograr la negociación en fast track, automáticamente el día siguiente en el Senado de la República se destrabó y se fue también en fast track la ley de la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque precisamente es uno de los capítulos más importantes para garantizar y fomentar la inversión en los países. México necesitaba pasar de una ley completamente nacionalista y proteccionista, donde inclusive estaba prohibido dar patentes a los medicamentos, a los farmacéuticos. Aquí no había patentes para medicamentos, fue una de las innovaciones en 1991, e inclusive se dio protección a darle patentes a invenciones de medicamentos que no habían tenido protección con anterioridad. Entonces, sí, auténticamente juega un rol muy importante, y tan importante es que, voy a estar dando dos ejemplos. Uno es que para el TPP fue de los temas más álgidos, que más detuvieron la negociación, y otro, por ejemplo, que es un ejemplo aislado, pero por ejemplo con Brasil, que no lográbamos tener un tratado de libre comercio, y una de las grandes trabas era la protección como denominación de origen al tequila, y precisamente creo que ayer antier ya salió que se había logrado un acuerdo para mutuo de protección para la cachaza de Brasil, como denominación de origen, como con el tequila. Entonces, sí es tan importante los temas de propiedad intelectual, que sí están en el seno de las negociaciones y en la mesa de negociación. Ahora, regresando al TPP, una noticia que salió hoy en el periódico Reforma, inquietante, es que están reportando que inclusive Hillary Clinton, independientemente de que Trump ya había dicho de que él no está a favor del TPP, pero parece que la candidata Hillary Clinton también quiere hacer revisión, y como que ya está poniendo una trama. No sé si esto pudiera ser el primer paso para que no camine el TPP.
que puede ser preocupante. Y también la nota reporta que inclusive el presidente Peña dijo que no vería mal el que se negociara el Telecán. Entonces ya está abriendo la puerta, entonces no estoy imaginando que ya el TPP se va a dejar a un lado, ¿no? Bueno, lo que sucede, la renegociación es simplemente por la actualización de lo que no es lo mismo hace 20, 22 años, cuando se hicieron todos los ajustes o los trámites para llegar al Tratado de Libre Comercio, a lo que hoy ha pasado, ha evolucionado, han habido cambios significativos en invenciones, en muchos sectores, muchas ramas, que sí es necesario actualizarlo, ¿no? Hace 20, 25 años pues no teníamos el concepto de la palabra o del uso del Internet, ¿no? Hoy tiene algo ya preponderante en ese aspecto. Incluso, si me lo permites, inclusive en Estados Unidos, independientemente de los tratados, es tan importante la propiedad intelectual que el Departamento de Comercio de Estados Unidos, dentro de la Ley Ómnibus de Comercio y Competitividad, tiene la sección 301, que autoriza al representante comercial de Estados Unidos a analizar las legislaciones de cada uno de los países, de todos los países con los que Estados Unidos tiene comercio y relaciones, para calificar si se tiene ese país una adecuada o no adecuada protección a la propiedad intelectual. En ese entonces lo que se ponía era a quien se le veía que llegaba a la lista negra, porque tienen la lista gris, la lista negra y el watch list, que nada más lo de observación. Pero los que estaban en la lista negra les podían imponer sanciones arancelarias, o sea, quitarle los beneficios de los aranceles y cobrar más caro. Entonces, si hay mecanismos, como tú dijiste al principio, al final, ¿qué medida de presión es? Si un organismo internacional bien no puede ejercer un mecanismo de presión, pero Estados Unidos dice yo sí, y simplemente te voy a cobrar más para acceder. Y eso es parte también de lo que se buscó con el Tratado de Libre Comercio, con el Telecán, es lo que está buscando con el TPP, pero bueno, ahorita no sé, pues cuestiones de campaña donde evidentemente por cuestiones políticas tienen que criticar, atacar y sugerir lo veo como también una cuestión electoral para atraer votos, pero no sabemos realmente qué vaya a suceder con el TPP. Nos queda claro que ahorita con el presidente Obama no va a caminar, y vamos a ver qué va a pasar con nuestros candidatos, ¿no? Yo creo que muchas cosas se van a dar después de la elección presidencial de Estados Unidos, por la propia postura del señor Trump o la propia candidata, la señora Hillary Clinton, ¿no? Que ella ya mencionó en un par de ocasiones o en varias ocasiones que sí, ella quiere que se revise el famoso Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces van a pasar cosas muy interesantes y donde ustedes van a ser actores fuertes, importantes en ese rubro. Por eso queremos tener más comunicación, más presencia de ustedes aquí en nuestros programas. Yo creería que primero ojalá no suceda, como a veces frecuentemente sucede, que se hagan todos los cambios necesarios para que todo quede igual, sino que realmente un cambio sustancial. Pero yo diría que independientemente, lo deseable para México, independientemente de que prosperara el TPP, cuál sea la suerte del Tratado de Libre Comercio de NAFTA, se requiere una revisión del sistema jurídico de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque cuando se reformó a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como bien dijo Bernardo, se abrió un ciclo en base al nuevo modelo económico en aquel entonces, el nuevo orden internacional, la sustitución de importaciones, y ya dio lo que tenía que dar el sistema. Ojalá algunas de las posiciones propuestas en el TPP se consideraran, pero si no fuera, el tema es, debemos aún así revisar la legislación, tanto en derechos de autor, la parte de Internet es urgentísima, todo el entorno digital. ¿Podríamos tocar eso en el siguiente bloque? Sí, sería muy importante. Y la parte de la propiedad industrial, porque uno es el tema de las patentes, está el tema de la observancia, el tema de aduanas y propiedad intelectual, los contenedores. Ahí vamos a convertir a Alberto para que nos hable un poquito de ese tema. Sí, claro. Entonces yo creo que es fundamental la trascendencia del TPP, pero no, por eso quedarnos ahí sujetos, ¿no? Claro. Porque el comercio va a seguir de una manera o de otra, con aranceles o sin aranceles. Sin duda. Pero además, cuando hablamos de este tema de ustedes, la gran mayoría de la población, la gran mayoría del mismo industriales, a veces siento que desconocen la importancia de esto, ¿no? Y a veces como que lo dejan un poquito, luego lo vemos, ¿no? Y luego lo tratamos. Aquí sucede que lo más obvio es lo que se deja para el último, sí, claro, cuando es el inicio.
y que debería ser Así es. importante. Sí, yo le voy a pedir a ustedes dos, a ti Martín y a ti Bernardo, que nos hagan el favor de, luego de indicar sus teléfonos, están apareciendo en pantalla, pero que ustedes nos los digan para que las personas que tengan alguna duda puedan acercarse con ustedes para asesorías, para intercambio de opiniones, a ver cómo pueden ustedes hacer o apoyarlos, ¿no? en esa dirección. Sí, con todo gusto, a todas órdenes, Bernardo Herrerías, mi teléfono en la Ciudad de México es 55 5091 0163 y con todo gusto ahí los podemos atender. Martín. El mío es 55 23 00 64 12 y yo me interesa en un foro de discusión, incluso en las universidades, nos acercamos también a ellas, damos clases y precisamente como decías, a lo mejor en general, el ciudadano en general no tiene mucha conciencia, pero en parte de las universidades es importante estos temas, porque hemos encontrado que a lo mejor en las escuelas de derecho se da de alguna manera, Claro. pero a veces en las escuelas de negocio, por las estrategias de negocio buscan y bajar costos, la propiedad intelectual la hacen de lado, con los problemas y consecuencias que eso tiene. El gobierno está fomentando la innovación, que me parece extraordinario, pero parece que no está alertando a esos emprendedores, y que bueno que existan, de los problemas que se pueden enfrentar de no tener una adecuada protección preventiva y correctiva. Y más si están fomentando la exportación. Yo que saber una pequeña o mediana empresa que tenga un conflicto de una invasión de derechos de patente o de marcas en Estados Unidos, Se la los acaban. costos se la acaban. Es sencillo. Y eso les reitero con los intratados. Claro. ¿Ustedes a sus asociados les dan ese tipo de asesoría, les dan indicaciones de lo que deben de cuidar para... Sí, hacemos para evitar? seminarios, desayunos, conferencias, incluso sería muy interesante hacer uno con ustedes. Sí, La potencia del encantado. comercio Sí, sí, exterior. perfecto. La vinculación que hay, porque a veces estamos como que muy aislados, la vinculación que hay. Sí, de hecho, si me permites, Javier, Sí. voy a hacer mi comercial. Perdón, No sé si ya nos vamos tenemos que ir a corte. un pequeño Ahorita regresando les voy a hacer un comercial, comercial entre comillas, Queremos, porque los voy a invitar a que participen en un evento académico. sí, y queremos hacerle, Bernardo nos tiene una sorpresa que nos va a hacer el favor de darnos Con todo gusto. unas pequeñas, pero después de regresar de sus Con todo comerciales. gusto. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit,
científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, regresamos. Nos queda un último bloque donde nuestro amigo Alberto Ruiz va a darnos una explicación de la parte de los proveedores de Internet junto con nuestros amigos. Pero yo quería aprovechar para invitarlos a la Feria Internacional de Comercio Exterior Inversión 2016 que está promoviendo la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Es un evento que permite un encuentro empresarial del más alto nivel que capitaliza oportunidades reales de negocios entre importadores y exportadores y prestadores de servicio. Esto se llevará a efecto el día 4 y 5 de octubre de este año en las instalaciones del World Trade Center Ciudad de México. Hacemos una cordial invitación a todas las personas que quieran y deseen participar en esto, dirigirse a la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Perfecto, pues muchas gracias. Comenzamos contigo. Gracias. Pues varias cosas que les quiero compartir. La primera, estábamos aquí en el corte platicando que a través del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el día de mañana vamos a tener una conferencia a las 7 de la noche. La sede está ahí en la colonia Roma. Están cordialmente invitados todos los amigos para que puedan asistir. La información y teléfonos de reservaciones lo pueden encontrar en internet, en la página es incam.org, porque es Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Va a participar el doctor Rodolfo Cruz Miramontes, que es uno de los negociadores del cuarto de al lado del Telecán, y pues ahora también involucrado directamente en la negociación. Y pues ya aproveché para comprometer aquí a nuestros amigos a que también en un futuro, y si su agenda se los permite, nos puedan acompañar en una de serie de rondas de expertos que pretendemos hacer ahí en el colegio, porque nuestra intención es difundir esta información en el público. Hemos oído mucho en prensa que se dice, es que se negoció en secreto, es que nadie sabe cuál es el contenido del TPP. Ni los alcances, ni las limitaciones. Lo cual es falso, porque en realidad los documentos están en internet y se pueden consultar, así de sencillo, ¿no? Y hablando de internet, precisamente, bueno, pues obviamente lo esperamos y cualquier cosa nos pueden contactar aquí en los teléfonos que ya aparecieron en pantalla. Pero, y de ahí voy a dar el brinco por conexión mental con lo que estábamos hablando ahorita. Hablábamos de medicamentos y patentes, pero ahora vamos a hablar de internet. Internet, lamentablemente, el promedio de nosotros pensamos que algo vale, pues si es algo tangible, ¿no? O sea, si es una pastilla, suena lógico que cueste dinero. Pero si yo me meto en mi explorador y bajo una imagen y la utilizo para hacer un póster, pues yo pudiera pensar que no estoy causándole daño económico a nadie, y eso es falso, ¿no? Y ese es quizás uno de los temas más delicados de la propiedad intelectual. El uso de la información, imágenes, sonidos, todo lo que puede viajar a través de Internet, incluso ustedes que nos están haciendo favor de ver en este momento a través de Internet, y que tienen un valor, y que desde luego ahí también interviene la protección a la propiedad. Hay una tutoría, ¿no? Claro, pero que lamentablemente todavía no es lo suficientemente fuerte a nivel mundial, porque es difícil controlar las acciones de una persona que se conecta desde México a través de un servidor que está en Holanda y baja una imagen que está en un servidor que está en Nueva Zelanda. Ya por pura territorialidad de la legislación aplicable empezamos con problemas, ¿no? El TPP pudiera llegar a ser eso, un poco esto, ¿no? Un principio de involucrar por lo menos a 1/3 del Producto Interno Bruto Mundial en la protección a la propiedad intelectual, ¿no? O sea, yo los invito, amigos, conózcanlo, no lo satanicen, conózcanlo y entonces ya critíquenlo. El peor error que se puede cometer es atacar algo ciegamente sin conocer siquiera las ventajas o desventajas que pudiera llegar a tener. Y ya para cerrar mi intervención, porque también aquí quiero que nos ayuden, también habla de aduanas. El tema de aduanas, las autoridades aduaneras mexicanas son esencialmente autoridades fiscales. Ellos no tienen en primera instancia dentro de sus atribuciones la propiedad intelectual. Sin embargo,
En el caso específico de las aduanas, pues es el punto de entrada de las mercancías al país. Entonces, de manera secundaria, se les hereda, pues, funcionar como una especie de porteros, tratando de detectar sobre todo piratería y falsificaciones en las importaciones de ciertas mercancías. En la actualidad hay un anexo de las reglas, el anexo 30 de las reglas generales de comercio exterior, que obliga, estamos en pañales, porque este anexo solamente obliga a declarar la marca registrada en ciertas mercancías. Fíjense cómo nada más estamos hablando de marca. No hay de momento un anexo equivalente para patentes, no hay para derechos de autor, no hay muchísimo menos. Estamos empezando, digamos, a atacar esto. Nos queremos mostrar como un país que se toma en serio el tema y que está combatiendo las prácticas de piratería y falsificación que esto pudiera conllevar. Pero aún así el universo de mercancías sigue siendo restringido. Estamos hablando de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, solo por la marca. Prendas de vestir, calzado, lentes, relojes. Esto es lo que en este momento está obligado a declarar marca comercial cuando exista, al momento de realizar la introducción al país, y además en donde el introductor de la mercancía, el importador, tiene que declarar, mediante una serie de claves que aparecen en el pedimento, cuál es su relación en cuanto a esa marca. Es el titular, tiene una licencia, la marca no está registrada en México, o la marca simple y sencillamente no está registrada, para acabar pronto. La autoridad aduanera solo puede retener la mercancía cuando no se cumpla con la demostración de titularidad. Pero lo que hace, una vez que la retiene, es turnarla a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? Decíamos el INPI por la vía administrativa y la PGR, porque esto tiene también implicaciones penales. Habíamos platicado contigo, Bernardo, hace rato, fuera de cámaras, de que ustedes tienen una serie de eventos, ¿no? De cursos. ¿Nos podrías, por favor, ya casi para concluir el programa, que nos dijeras más o menos cuáles son y si nos puedes hacer una cortesía para la gente que nos hace el favor de ver? Con todo gusto, Javier, muchas gracias. Sí, dentro del programa académico que tenemos a todo lo largo del año, tenemos un evento el próximo 10 de agosto. La sede está por definirse, pero si nos llaman al teléfono de la oficina, que es el 55 50 91 0163, con todo gusto podemos invitar a 5 personas que nos llamen a que asistan a nuestro evento, que va a ser el 10 de agosto en la mañana, de 9 a 1 a 2 de la tarde, dependiendo cuántas preguntas pueda haber, donde vamos a tratar el tema del nuevo sistema de oposición de marcas en México. Es un tema completamente nuevo en México. México no tenía este sistema, se acaba de adoptar y va a entrar en vigor el 30 de agosto, en donde vamos a tener a los funcionarios del INPI a que nos hablen precisamente cómo va a funcionar este sistema de oposición durante el trámite de registro de marcas, en donde cualquier persona que sea usuario del sistema, donde vaya a presentar un registro de marca o que tenga marcas registradas, va a tener posibilidad de acceder a ese sistema para oponerte a que a un tercero se le otorgue una marca que vaya en contra de sus derechos de propiedad industrial o en contra de la ley de la propiedad industrial. Esto es algo nuevo para México, es algo que apenas se va a implementar, entra en vigor el 30 de agosto y vamos a tener este evento por la AMPI. El programa lo pueden ver en la página de internet de la asociación, que es www.ampi, que son el acrónimo de la asociación, A-M-P de Pedro, I de India, ampi.org.mx. Ahí viene el programa precisamente de este evento, y eso es, con todo gusto podemos regalar a la asistencia a 5 personas. 5 personas que hablen diciendo que vieron este programa y que quisieran participar. Que hagan referencia al programa, y con todo gusto los invitamos y les decimos dónde va a ser, porque la sede la estamos definiendo por cuestiones de espacio y de costos, pero es el que se... Otro evento que hacemos, por ejemplo, son las clínicas de propiedad intelectual, también en la página de internet, van a empezar el 2 de agosto, es una serie de pláticas de que hablamos de todos los temas, patentes, marcas, derechos de autor, temas contenciosos, temas de tecnología, y es una especie, no de diplomado, porque es de agosto a noviembre, creo. ¿Tiene un costo? Ese tiene un costo, son de 20,000 pesos por persona, por todos los módulos. Son muy flexibles, en que si alguien quiere tomar nada más un módulo, pueda tomar, si le interesan las patentes, si le interesa nada más la parte contenciosa, si le interesa nada más la parte de marcas.
hay flexibilidad, pero son cursos en los cuales todos los que damos las cátedras, que Martín y yo tenemos el honor de dar una charla en estas clínicas, lo hacemos totalmente pro bono, es por gusto, por difundir la materia, y todos somos expertos en la materia, somos gente dedicada en los temas y que llevamos muchos años en la materia. Con todo gusto, ojalá puedan participar también. Bernardo, esto también va dirigido hacia las universidades, ¿verdad? No, todo esto está abierto a todo el mundo. Y bien lo señaló Martín, luego estamos muy cerrados a que el tema de propiedad intelectual únicamente lo vean los abogados especialistas, pero la realidad es que es muy importante para alguien que se dedica al comercio exterior, para un administrador, para un arquitecto, en todas las ramas vivimos rodeados de la propiedad intelectual. Y luego, como señalaba Alberto, es muy fácil satanizar a la propiedad intelectual, satanizar a las patentes. Ahorita me vino a la mente un caso de hace tiempo que se quería reducir, cuando estaba todo aquello de reducción de las patentes, y una de las justificaciones tan absurdas que dieron era de que por si había una epidemia de SIDA o cáncer. De SIDA sí lo creo, pero hasta que yo sepa, el cáncer no es contagioso. No es contagioso. Pero con ese tipo de argumentos, que son muy comprables por la gente, entonces creen que con eso ya se van a satanizar. Lo mismo pasó con los proveedores de internet cuando teníamos famosa acta, que era un tratado precisamente para combatir la piratería, y fue detenido por los proveedores, sobre todo por los proveedores de internet, y había argumentos tan falaces como decir que estábamos coartando el acceso a internet a los niños. Absurdo, ¿no? Pero como bien dijo, no porque esté en internet es que sea gratis. Está protegido. Tiene una autoría, todo. Sí. Para concluir, nos queda un minuto. Martín, algo que quieras agregar para que quieras concluir, por favor. Además de todo lo que dijo Bernardo, México ganó la sede para el Congreso Internacional del 2018 en Cancún, Quintana Roo, de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, y fue de tal relevancia el ganar la sede y la participación que va a haber, que creo que sería interesante que participen. Y simplemente concluir, la propiedad intelectual viene a concentrar todo lo que es esta gama del conocimiento, y como decía Octavio Paz, la imaginación es la llave de la creatividad. Concluimos contigo, si fueras tan amable. Pues agradecerles a ustedes la presencia, sus conceptos, muchas gracias, y invitarlos a todos nuestros TV escuchas, televidentes, que se sigan informando, porque el arma más poderosa en contra de estos huecos y la injusticia y todo lo que se puede, pues es la información. Entonces, el tener fuentes de información confiables, conocer del tema, y como decimos, no nada más para abogados, todos los empresarios que se acerquen al tema, porque puede representar fuente de ingresos o un verdadero dolor de cabeza. Bueno, despedimos este programa y queremos comprometer a nuestros amigos para ver si para dentro de un mes aproximadamente nos hacen el favor de acompañar, ampliar estos temas, agradecer a nuestros amigos de cabina, todos nuestros amigos técnicos, y a ustedes por su amable insistencia de nuestros invitados. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.